Ya son las 9:09. Estamos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH y preparados para comenzar con nuestro panel. Ya tenemos a uno de nuestros panelistas, sin ir más lejos, en nuestro estudio, y tenemos hartos temas para poder ahí ir conversando. Nos acompaña el vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, Alonso Rivera. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días. Muy buenos días, un poquito helado, pero... Sí. Pero con la conversación vamos a entrar un poquito más en calor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, y me decías que había vuelto la llovizna. Sí, volví un poquito de la llovizna, estaba más húmedo también el ambiente. Así que hay precaución también para no desabrigarse mucho y tampoco humedecerse mucho por el camino. Oye, Alonso, vamos a ir de inmediato a comentar parte de los temas que tenemos propuestos para esta jornada y quedarnos con los debates que se han estado dando al alero de la presidencial a propósito de los temas previsionales y principalmente lo que ha sido este flanco que se dice además abrió la candidatura y particularmente la figura de José Antonio Kast en el tema previsional por las propuestas que han salido en particular. La tercera lo recoge además el día de hoy, el control de daños que estaría haciendo Republicanos a propósito de la propuesta, que en esencia buscaba terminar con el préstamo al Estado y sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Esto, según se lee en el programa de gobierno, con el objetivo de que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador. Es parte de lo que estaba propuesto en esta idea y incorporada además en el programa. Y esto ha traído críticas tanto del oficialismo como también desde los propios sectores de Chile Vamos. De hecho, aquí yo quiero recoger parte de lo que se señalaba por parte de las autoridades. Recordemos que en los últimos días la vocera de gobierno Camila Vallejo, el ministro de Trabajo Giorgio Bocardo, también el flamante ministro de Hacienda Nicolás Grau habían estado criticando las propuestas en torno a el ámbito previsional y desde el mundo republicano en una primera instancia se había hablado de intervencionismo de parte del gobierno a propósito de estas críticas y ahí también surgieron defensas. Por ejemplo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde salió a enfrentar obviamente estas críticas en ese sentido y particularmente cito lo que también trae la tercera, señaló que la presidencia implica que a los recursos públicos no pueden estar comprometidos a favor de ninguna candidatura, pero Chile es una democracia, hay una democracia de libertad de expresión y hay debate democrático. Frente a ello dijo, cuando se han pretendido instalar una fake news, es obligación de las autoridades aclarar los puntos y en ese sentido señaló que cuando se plantea una mala propuesta, que es parte del debate de la sociedad chilena, obviamente una autoridad puede dar a conocer su punto de vista. Un ministro puede dar a conocer ese punto de vista estrictamente técnico respecto de las malas propuestas. Parte de lo que se ha dicho entonces y que están en los dichos del ministro Álvaro Elizalde. Alonso, cuéntanos un poquito también cómo has estado siguiendo este tema, donde ya lo decía, ha habido visión crítica tanto desde el oficialismo como además de Chile Vamos. Mira, lo primero que quiero señalar es que toda esta polémica que armó un poquito el gobierno, que sigue inmiscuyéndose en otra elección más, ya lo vimos anteriormente en el plebiscito de la apruebo y el rechazo, donde sabemos cómo terminó, gracias a Dios, esa historia. Pero la verdad es que el gobierno sigue no entendiendo su rol, no entendiendo el rol que le compete a la hora de gobernar. Y yo creo que es por esa la razón de la necesidad de un cambio de gobierno. Vemos a Interior, puedo entender la vocera, la voy a dejar como un asterisco, ¿ya? Pero vimos a Interior, vimos a Trabajo, vimos a Hacienda, incluso también estuvo la ministra de la Mujer. Tú te preguntas cuáles son los principales roles de los chilenos: seguridad, empleo, crecimiento. Y si los tres ministros de los principales roles de los chilenos están empecinados más bien en contestarle o iniciar polémicas con el candidato del Partido Republicano, la verdad es que ahí entiende uno por qué siguen siendo dolores de los chilenos sin propuestas, sin soluciones y insisto, esa es la razón por la cual falta un cambio de gobierno, porque el gobierno de la cual fue ministra la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, nunca estaba preocupado de gobernar. No lo estuvo recientemente con la crisis, ¿no es cierto?, de desempleo y la creación de los 141 empleos, y no lo está ahora.
Pero lo más importante, porque evidentemente no quiero que suene como en buen chileno se dice prestarle ropa, ¿no es cierto?, al candidato José Antonio Kast, pero lo más importante es que este es un tema de principios. A nosotros nos pegaron mucho desde ese sector por la aprobación de esta reforma, que por lo menos desde mi partido, la UDI, fue, ¿no es cierto?, liderado por Juan Antonio Coloma, padre, digamos. Pero este es un tema de principio. Y yo creo que en toda esta discusión que se ha dado esta semana ha estado de lado lo más importante, que son los adultos mayores, los pensionados de Chile. Esa discusión actual la ha estado más o menos opacando. Y veamos los ejemplos. ¿Te imaginas tener 100 años y tener que pelear contra el Estado para poder vivir en su propia casa? Bueno, ese es el caso de aquí en Santiago de Marina Latorre, que con una PGU, que con esta reforma le aumenta, tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional por el pago de las contribuciones. Esos son los principios de verdad que yo creo que por lo menos desde la UDI, con responsabilidad, con estabilidad, pero con sentido de urgencia. Cuando algunos sectores más, digamos, relacionados con el inmovilismo o con la negación a toda reforma o acuerdo que puede llegarse, que tardó 10 años esta reforma previsional, dicen que no, por la traición de principios, no sé qué. Los principios de verdad son cuando los adultos mayores pasan frío, pasan hambre, o se les va toda la pensión en remedio o subsistencia, y que con esta reforma no solamente es igual a la cancha entre hombres y mujeres, sino que también les sube la pensión. Y con esto termino. La idea del préstamo nace precisamente de una de las nuevas incorporaciones que tiene el comando de Kast, que es Bernardo Fontaine, padre, que hace no tanto tiempo estuvo paseándose por todos los medios nacionales promocionando esta idea del préstamo al Estado, que fue recogida por los técnicos favorablemente, fue recogida, ¿no es cierto?, por nuestros parlamentarios, que se impulsó y que se aprobó. Y hoy día la verdad es que parece un poco contradictorio que aquellos que siempre han hablado de coherencia política o de coherencia en las votaciones de los congresos estén en contra de un préstamo que una de sus últimas incorporaciones podría decirse que fue el autor mediático de esta iniciativa. Voy a saludar a quien también ya se suma a nosotros, la presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, además candidata a diputada por el Distrito 13, Renata Vázquez. ¿Cómo estás, Renata? Muy buenos días. Muy buenos días. Me decía Alonso, y también me imagino que estabas con el mismo problema. El metro está medio complicado hasta ahora. Sí, hubo una complicación, cerraron una línea, de hecho, ahora, hace poquito. Oye, me quedo contigo ahora para que me cuentes un poquito cómo sigues además este debate, por un lado lo que son los apuntes, las críticas a los temas vinculados a los temas previsionales de la campaña de Kast, particularmente estos enfoques que están en el programa, que recién también los comentaba Alonso, y particularmente las miradas que se han estado haciendo sobre el tema de las opiniones y las críticas que han surgido desde el gobierno, desde integrantes del gabinete. Recién mencionábamos las declaraciones de Álvaro Elizalde, también en su momento la vocera tuvo una mirada crítica, también los ministros, el ministro de Hacienda también le hizo lo propio, pero me quedo contigo para que me cuentes un poquito también cuál es tu mirada. Sí, bueno, lo poco que escuchaba también de Alonso. ¿Cómo está, Renata? Buenos días. Buen día. Bueno, lo poco que escuchaba de Alonso me doy cuenta de que hay algunos puntos comunes en esta materia. Al parecer, cuando la oposición se divide, gana Chile, porque por cierto que era muy importante esta reforma, lo hablamos mientras se estaba discutiendo también acá, y después de 10 años la reforma vio la luz, y hoy día pensar en retroceder igual es un error político, porque hay esta lógica, y yo lo he visto mucho en el candidato Kast y en el candidato Kaiser, esta lógica de el ganador se lo lleva todo, que piensan que van a tener mayoría en el Congreso y pueden llegar con la retroexcavadora, que pueden llegar a deshacer reformas o deshacer leyes que se han ganado mediante acuerdos. Recordemos que la reforma de pensiones fue un gran acuerdo en el Congreso, hubo cedidas de ambas partes, tanto oficialismo como oposición, y la verdad es que acá se le ha dado recurrentemente esto, quizás la gente no lo ha percibido y por eso estamos acá para decirlo, pero él votó en contra
ha votado en contra de las reformas, cuestionó incluso el aumento de la PGU y se ha retractado. Poquito, como en una entrevista, dijo, no, chao préstamo, revertir la reforma de pensiones, y después en la entrevista siguiente dice que el aumento de pensiones va a seguir tal como está. Es decir, que está a favor de cómo fue la reforma porque hubo, y reconoce que hubo un aumento. Entonces, yo creo que es importante llamar a la seriedad a los candidatos presidenciales. Y recién desde este 1 de septiembre es la fecha en la que se ven los primeros resultados de esta reforma de pensiones, que es el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Y yo creo que esas medidas hay que celebrarlas. Yo creo que es importante que podamos entender que cuando se llega a acuerdo en reforma, cuando se llega a acuerdo en la legislación, es porque hay acuerdo, es porque hubo una conversación previa de todos los sectores, y por supuesto que cada uno puede marcar sus puntos y sus matices, pero no puede ser que uno piense en gobernar con la retroexcavadora en la mano, con esa lógica de llevarse todo el poder para la casa. Este vaso es tuyo por si acaso, ahí te lo dejo ahí a la mano. Antes de darle la palabra a Alonso, él también hacía ahí un enfoque en torno a lo que ha sido el rol de los ministros a propósito de estas primeras señales que se daban desde el mundo republicano de, comillas, intervencionismo. Pero también es interesante ver cuál es tu mirada de la manera en que desde los ministerios se ha estado defendiendo este tema. Renata. Es que, bueno, yo creo que hubo una cierta crítica de intervencionismo, ¿cierto? Pero hay distintos perfiles también dentro del gobierno. Hay perfiles que llegan a ser políticos, hay perfiles más técnicos dentro del gabinete, y yo creo que cada liderazgo puede opinar respecto de ciertas contingencias. O sea, por cierto que el gobierno va a defender también la reforma que salió en este periodo. Entonces es natural que hayan reacciones a cosas que son incomprensibles, como retroceder en una reforma que hoy día vamos a ver en unos días más los resultados. Entonces yo creo que igual es importante que los liderazgos se ejerzan. ¿Alonso? Sí, mira, yo, más allá de que compartimos, ¿no es cierto?, un poco del avance que fue la reforma previsional, ¿no es cierto?, que a mi modo de ver, el resultado de esta aprobación de la reforma previsional fue a pesar del gobierno, fue a pesar de la ministra Janet Jara. Y en eso creo que comparto un poco lo que dijeron en su minuto los diputados, o creo que fue un senador del Partido Socialista, que fue a pesar de el Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo último, mira, yo creo que aquí hay un notorio intervencionismo electoral. Yo creo que el gobierno lo que mejor ha hecho ha sido de alguna manera plantear lineamientos o políticas electorales en vez de gobernar. Como te decía al inicio, ya lo hizo en el plebiscito de la apruebo y el rechazo, que terminó perdiendo 62-38. Lo sigue haciendo ahora con la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, y yo creo que lo van a volver a perder. Pero mira, soy optimista. Yo creo que se sienten tiempos de certeza. Yo creo que viene un mejor futuro para Chile. Yo estoy convencido de que daremos todo lo que se pueda y más para cambiar este mal gobierno. No sé si en eso compartimos, Renata, que al menos hay que cambiarlo. Hablo un poco de los candidatos presidenciales. No sé si Renata tendrá la suya o el suyo, pero la verdad es que estamos muy motivados, como te decía, y yo soy un optimista con el futuro de Chile. Nosotros estamos muy convencidos de que hay que evitar la continuidad de este gobierno con la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Y yo creo que hay que pensar en Chile, hay que pensar en los pensionados, hay que pensar en los adultos mayores, y por eso pienso en Evelyn Matei y en el orden, el progreso y en las esperanzas que viene. Hay que prender los motores a Chile, motores que este gobierno, con los ministros que tú mencionabas, pero particularmente con la ministra del Trabajo, Janet Jara, se apagaron.
Así que yo creo que los ministros tienen que volver a hacer la pega, no lo hicieron durante 4 años. Incluso, perdona que me meta, les he comentado un poco, yo soy de la región de Valparaíso y lo que dijo el ministro de Vivienda en la semana también me parece absolutamente impresentable con lo de la reconstrucción. Entonces la verdad es que yo no sé si hay tecnicismo, amiguismo, de acuerdo a la elección de los ministros, y la verdad es que uno esperaría que una persona como Álvaro Elizalde tuviera un poquito más de respeto por su trayectoria y no se inmiscuya en cosas de peleas más bien electorales que tiene que hacer Janet Jara. Entiendo que no las haga Janet Jara porque no ha ido hace por lo menos 3 o 4 foros o debates presidenciales, y si es que el gobierno va a ser su vocero, su representante, sería bueno que renuncien a sus cargos para que no lo hagan con fondos públicos. Renata, me quedo ahí contigo. Ahondó un poquito más Alonso en sus críticas, lo había planteado en una primera etapa, pero hoy día en este caso ya fue un poquito más explícito, y particularmente en los roles que puede estar asumiendo los ministerios en el marco de lo que es este año electoral o estos meses donde obviamente el fragor electoral va a ir creciendo. Sí. Bueno, yo terminé justamente la intervención anterior diciendo que el liderazgo se ejerce. Yo vi algo en Janet Jara cuando fue ministra del Trabajo y estuvo a cargo de la reforma de pensiones, y es que ella no solamente dialogaba con todos los sectores, sino que hizo un acto en particular que yo creo que fue decisivo y donde ella demostró precisamente el liderazgo, que no sé si lo diría como a pesar de, porque creo que hoy día es importante el pluralismo en la política, es importante que podamos fortalecer las instituciones y, por cierto, los partidos políticos. Obviamente hay distintas visiones, por algo hay pluralismo, pero ella durante la discusión invitó a los exponentes más notorios y los liderazgos tanto de la Iglesia Católica, invitó a Chomalí, y también invitó a un obispo evangélico para hablar sobre la solidaridad en el contexto de la reforma de pensiones. Y yo creo que ese pequeño acto es significativo a la hora de hablar de los acuerdos, a la hora de hablar de la unidad de Chile. Y bueno, para informarle aquí a Alonso, la Democracia Cristiana en su Junta Nacional acordó apoyar la candidatura de Janet Jara porque creemos en la unidad, porque estamos inmersos en el pacto parlamentario y nosotros somos de una línea y bien leales en los acuerdos que adscribimos. Así que creo que en este caso, en la reforma, se vio el liderazgo de Janet de poder llegar a acuerdos con estos pequeños actos y pequeñas actuaciones que tuvo y también cediendo. O sea, yo lo decía, hubieron puntos que se cedieron de ambos lados. Y yo creo que más allá de pensar en la continuidad del gobierno, por cierto que va a ser un gobierno distinto porque de partida nosotros hablamos con la candidata y de salir electa vamos a hacer también la Democracia Cristiana parte de esta coalición de gobierno. Y eso ya lo hace distinto. O sea, se suma un partido con experiencia, que ha tenido experiencia en la gobernabilidad, así que por cierto que va a ser distinto. Pero creo que cada liderazgo también tiene su particularidad. Sí. Incluso en los gobiernos de la concertación habían matices entre Elwin, Frey, Lago y Bachelet. O sea, cada gobierno tiene y cada día tiene su afán además. Sí. Entonces van a haber ciertos desafíos que se van a tomar y yo creo que por cierto que va a ser distinto, pero espero que el liderazgo se ejerza tal como se ejerce ahora en la reforma de pensiones. Sí. Alonso, ¿cómo también valoras estas señales? Más allá de lo político, de lo que de alguna manera desde el oficialismo se plantea como atributos a la hora de pensar en la forma en que se llevó adelante la reforma previsional, por ejemplo. Aquí Renata también trae a colación otro tipo de temas de vinculación con otros ámbitos del quehacer nacional y que darían cuenta de las características de la figura de Janet Jara a
a la hora de pensar como alternativa y respondiendo un poco a pesar de que planteas tú recién. Mira, yo voy a reafirmar mi posición de que esta reforma salió a pesar de la ministra Janet Jara y no gracias a la ministra Janet Jara. Y no simplemente por lo que ha trascendido durante los últimos días, sino que los mismos incumbentes de las negociaciones o los parlamentarios dijeron que el rol preponderante que tuvo Mario Marcel fue mucho más efectivo a la hora de las negociaciones, también en su minuto Álvaro Elizalde, antes de Interior, digámoslo, y los senadores... Las Express, ¿no es cierto? Y los senadores Juan Antonio Coloma, Luciano Cruzcoque, Insulza del Partido Socialista, etcétera. Yo creo que está súper bien invitar a todos los sectores, pero particularmente prefiero quedarme yo con la reflexión que hace un par de semanas, incluso también aquí lo hablamos la última vez, hizo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respecto al peligro y al miedo que representaba para él un proyecto político como el del Janet Jara y el Partido Comunista, que la verdad el tiempo le ha dado la razón. Porque si tú ves las últimas semanas lo que ha pasado en esa candidatura, que es, ¿no es cierto?, la continuidad de este gobierno y los atributos que, por lo que tú me preguntas, se ha visto entrampada un poco en que la han intentado maquillar de algo que no es. Ella, más que un programa de gobierno, lo que ha presentado, la verdad, es un disfraz, una máscara, de acuerdo a lo que ella y el Partido Comunista realmente piensan. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con las genuinas declaraciones, por ejemplo, que ha hecho Lautaro Carmona. Muchos en el oficialismo dicen que el peor vocero de la campaña es Lautaro Carmona, pero la verdad yo creo que es el único que ha sido honesto con los chilenos de acuerdo con lo que quieren hacer realmente en el gobierno. Los ministros, como tú me preguntabas, de acuerdo a los atributos, quieren hacer de todo y más por seguir manteniéndose en el poder. Yo de verdad lamento, Renata, con mucho dolor, que la democracia cristiana haya decidido de eventualmente ganar. Yo creo que no va a ser así, y yo creo que después la democracia cristiana va a tener aires de respiro por no haber ganado esta elección con Janet Jara, porque lamento que un partido como la democracia cristiana, del humanismo cristiano, ¿no es cierto?, de tantos presidentes que le hicieron tanto bien a Chile en los gobiernos de la concertación, decida ser parte de este gobierno. Y con esto cierro respondiendo a la pregunta directamente. Los atributos que tú mencionas de gobernabilidad, de estabilidad, yo creo que no son sinónimos del Partido Comunista y del Frente Amplio, que son de alguna manera los líderes de la nueva coalición. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, cómo quedaron conformadas, ¿no es cierto?, o las de acuerdo a las negociaciones de la lista parlamentaria. Hay que ver también cómo se dio la primaria, etcétera. Yo solamente le diría a la gente, a los chilenos, que vea cómo ha gobernado el Partido Comunista no fuera de Chile, en Chile. Vea ejemplos de cómo fue Iracy Hasler en Santiago, cómo fue Daniel Jadwe, que ahora parece que le van a quitar sus derechos políticos en Recoleta, cómo sigue estando con Fares Jadwe, cómo ha sido ministro Cataldo en Educación, cómo está siendo el ministro del Partido Comunista en Justicia. Esos son los ejemplos que tienen hoy día los chilenos a la vista, cómo fue la candidata Janet Jara, ¿no es cierto?, creando 141 empleos como ministra del Trabajo, y la verdad es que si la ministra del Trabajo no es capaz de crear empleo, la verdad es que no sé qué más le podemos pedir. Carisma tiene, evidente, es simpática, es genuinamente muy amable, pero esos no son los atributos que hoy día los chilenos tienen que decir. Y yo frente a eso no me pierdo, no me voy ni con un extremo que fracasó recientemente, ni con el otro que nos tiene acostumbrados en Santiago y Recoleta, y me voy por una opción que yo creo que es la más sensata y la que más sentido le va a hacer ahora que vamos a dar a conocer su propuesta, que es Evelyn Matei. Renata, voy contigo. Ahí también se recuerdan algunos apuntes que hacía el expresidente Frei a propósito de la decisión que se tomó en la Junta de la Democracia Cristiana, y obviamente también algunas valoraciones en torno a estos atributos de la candidata Jara desde la perspectiva ahí de Alonso. Me quedo contigo para ir cerrando más este primer bloque. Sí, bueno, Alonso hacía alusión a lo que dicen de la candidatura de Janet Jara, quiénes pueden ser las debilidades. En todas las campañas se hace una especie de análisis FODA, y por decirlo de alguna forma. Y
yo he escuchado que la enemiga de la campaña de Evelyn Matei es la misma Evelyn a ratos, así que bueno, cada uno tendrá que enfocarse en cómo fortalecer a sus propias campañas o candidaturas, pero a propósito de lo que traía a colación Alonso respecto a los gobiernos de la concertación, dentro de los gobiernos de la concertación hay un gran liderazgo de la izquierda, que es Michelle Bachelet, además de los gobiernos, por supuesto, de nuestros camaradas, de los camaradas del Partido Demócrata Cristiano. Está Michelle Bachelet, y el segundo gobierno de Michelle Bachelet está la Democracia Cristiana y está el Partido Comunista. Entonces ya ha habido una experiencia de gobernar juntos. Creo que es importante que entender que al final la candidatura de Janet Jara, más que creo que es bien peyorativo decir que el programa está disfrazado, que está maquillado, que tiene una máscara, cuando es un programa que se logró en base a acuerdos. ¿Qué es lo que es hacer política? ¿Qué es lo que es gobernar? Es llegar a acuerdos, es que escuchar distintas voces y poder entender lo que uno quiere proponer para la ciudadanía y lo que es mejor para Chile. Entonces yo creo que un programa que se basa con distintas visiones, que tiene grandes expertos como Ernesto Moreno, de parte del Partido Demócrata Cristiano, que estuvo ahí bien presente en el programa que se formó desde la unidad. Yo creo que eso es hacer gestión política. Yo creo que tener una sola visión en un proyecto de gobierno también es sesgado, y por eso es importante aunar distintas voces. Así que yo creo que eso es lo relevante y una de las ventajas también de la candidatura de Janet, además de su carisma evidente. Ya son las 9:39. Estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy. Nos acompañan Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, candidata a diputada además del partido por el Distrito 13, y Alonso Rivera, vicepresidente nacional de las Nuevas Generaciones de la UDI. Seguimos con nuestros temas propuestos para hoy y retomamos un debate que se estuvo dando durante bastante tiempo y que tiene que ver con la dieta para los exmandatarios, y en particular por este límite de edad que se había planteado en la discusión. Muchos le pusieron nombre y apellido a esta propuesta de eliminación del límite de edad, a propósito de que el presidente Gabriel Boric deja el mandato en el mes de marzo del próximo año. Y aquí quería recoger algunos de los puntos que trae la segunda del día de ayer, donde efectivamente se apunta a el rechazo, ¿no?, que se hizo entonces a esta indicación que apuntaba a quitar el requisito de edad y particularmente dejar fuera al presidente Gabriel Boric entonces de recibir esto. Salen algunas declaraciones, por ejemplo ahí de la diputada Pamela Giles a propósito de esta decisión. Eso significaría que desde abril próximo el presidente Boric empieza a recibir una dieta durante los años que dure su vida. Esa es parte de lo que señalaba a propósito del tenor de las discusiones. Se plantea un quiebre en la oposición, en comisión, frente al proyecto que podría replicarse en el hemiciclo. Ahí también se menciona que desde el mundo republicano hubo opiniones que estaban a favor de eliminar entonces esta dieta. La mayoría de los chilenos ha juzgado que eso no tiene que seguir más aún cuando con un presidente que va a salir del cargo y la salud lo acompaña, puede seguir 40, 50 años más, sigue siendo mantenido por el Estado, decía Luis Sánchez del Partido Republicano. Por todos los chilenos, estando en plenas condiciones de trabajar. La caída de la norma según la segunda de la edad fue posibilitada por la división opositora, como decíamos en la comisión, liderada por el diputado Jorge Alessandri. Así, por eliminar el requisito, idea que antes había sido aprobada en general, se pronunciaron Alessandri y Andrés Longton de Renovación Nacional junto a también Gustavo Benavente, junto a pares oficialistas. Además, el UDI Gustavo Benavente, Giles y Sánchez, en cambio, defendieron mantener la exigencia. Eso en lo que tiene que ver con esta discusión
en comisión, como les estábamos planteando recién. En la misma sesión los diputados además eliminaron las asignaciones, alrededor de 10 millones de pesos sujetos a rendición que reciben los expresidentes aparte de la dieta. Se dio una negociación, se eliminó el requisito de edad, pero a su vez también se estarían eliminando estas asignaciones. Obviamente todavía queda por discutir algunos elementos de esta iniciativa, pero me quiero quedar con ustedes. A propósito de lo que habría primado acá, y aquí cito las palabras del diputado PS Raúl Leiva, hay que cuidar la institución de la presidencia de la República, que es independiente de quien ejerce el cargo. Me quedo con ustedes ahí para que me cuenten un poquito cómo observan esta discusión que se ha estado dando hace rato, pero que pareciera ya se está decidiendo al menos en este entorno parlamentario. Renata. Sí, no, lo primero es que estoy de acuerdo con el diputado Raúl Leiva que la presidencia de la República es una institución. Ser presidente de la República tiene dignidad pública del cargo y es desde que se asume hasta la muerte, hasta el deceso de la persona, independiente de quién sea. Recordemos que este debate se da en el marco de que tenemos al presidente más joven, sí. Que terminaría su mandato aún muy joven. Entonces, por eso es que se da esta discusión, y yo creo que es una discusión que lamentablemente ha estado muy cruzada por el populismo. Es importante entender que la dieta presidencial no es regalarle la plata a los expresidentes, sino que tiene una lógica que es que los presidentes a nivel... los presidentes durante la historia manejan información muy sensible. Entonces hay que evitar que el expresidente tenga que recurrir, por ejemplo, al sector privado. ¿Qué pasa si un expresidente se transforma en lobista, por ejemplo? O si un expresidente recurre, tampoco podría trabajar en el sector público porque hay conflicto de intereses. Entonces ahí hay una lógica detrás de este sueldo, porque un expresidente tiene muchos conflictos de interés. Hay que evitar que se vaya al sector privado por la cantidad de información que maneja, y además los expresidentes y los presidentes o presidentas de la República en sí mismos tienen un valor, tienen una solemnidad, tienen la dignidad del cargo. Entonces yo creo que es importante que podamos entender lo que significa. No es cualquier trabajo, no es un trabajo más de un ciudadano común. Cuando se es presidente de la República y se representa a todo el país, ya ese representante va a ser representante de Chile toda su vida. Además que recordemos que hay varios expresidentes como la expresidenta Bachelet que crean fundaciones, crean think tanks, crean también en el caso del expresidente Piñera pasó lo mismo, Ricardo Lagos también, todos ahí han generado también esta suerte de fundaciones. Sí, entonces, claro, hay cuestiones quizás que se podrían mejorar, las asignaciones, quizás el monto, uno podría discutirlo, pero el recibir este monto, esta dieta, no puede ser cuestionable cuando se entiende lo que es ser presidente de la República de Chile. Y al final, y además el valor internacional que esto tiene también. Alonso, voy contigo. Les mencionaba que esto estaba particularmente en discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y tiene que pasar al hemiciclo, donde efectivamente se va a estar discutiendo. Si la sala lo aprueba, como está, el Senado debe visarlo después. Así que ahí viene importante ver cómo se van dando esos plazos, pero me quedo con tu opinión. Mira, lo primero que quiero señalar es que comparto, pero absolutamente, que hay que cuidar la institución de la presidencia, que lamentablemente en estos 3 años y medio de gobierno no se ha cuidado por quienes lo ostentan y tampoco por quienes lo apoyan, ¿no es cierto? El presidente Boric yo creo que ha sido el menos respetuoso con el cargo con el que le dio el mandato la ciudadanía de Chile. Y es cierto, no es el trabajo del ciudadano común, como decía Renata, un poco en contradicción con lo que dice Janet Jara y su campaña, pero
Lo que yo quiero señalar en esto es que la dieta de los expresidentes nace a raíz de la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Y el primer gobierno del presidente Patricio Elwin. Ahí nace esta discusión, ¿no es cierto? Y se entendía, ¿no es cierto?, por la magnitud o envergadura que requería, ¿no es cierto?, haber sido expresidente en los tiempos que corrían. Yo, personalmente, por lo menos, no puedo hablar ni por la juventud de mi partido, ni menos por mi partido. Estoy absolutamente a favor de que los expresidentes reciban una dieta presidencial y que cumplan con ciertas, no sé cómo decirlo, con estas llamadas asignaciones. Principalmente por el resguardo que requieren, por los traslados, por los PPI, por etcétera, 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 que yo creo que tienen que cumplir no solamente por la seguridad que hay que darle a quien ostentó la primera magistratura del país, sino porque creo que Chile hace un par de años viene viviendo momentos bastante álgidos políticamente y socialmente. Pero eso respecto, ¿no es cierto?, en general. Y en particular a lo que quiere ser esta reforma constitucional, que por eso requiere tanta discusión, ¿no es cierto? Es que es una aplicación en general para todos los ciudadanos que han ejercido como presidente de la República. No es una ley para Boric. Sin ir más lejos, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, tiene menos de 65 años. En caso de Dios no mediante, gane la elección presidencial, tendría menos de 65 años al dejar su cargo. Entonces, no es una decisión, y también veámoslo en la oposición también, Parisi y Johannes, el candidato más joven. Entonces, tampoco es una ley para el presidente Boric, pero lo que sí me parece relevante, Rodrigo, es que a la luz de estas circunstancias, es de esperable que aquel incipiente candidato Gabriel Boric, que dijo que iba a bajar el sueldo del presidente a 5 millones y que ninguna otra autoridad iba a ganar más que el presidente, se pronuncie sobre este tema. Desatenderse de pronunciarse es de alguna manera, de alguna forma solapada, ¿no es cierto?, de proteger este beneficio exclusivo que tienen los presidentes, porque es un incumbente, ¿no es cierto? Y no es cierto, y van en toda lógica contraria a no más privilegios que enarbolaron durante la campaña. Esto no es algo para el presidente Boric, sin embargo, comparto que se haya llegado a este acuerdo de la eliminación del requisito de edad, que personalmente estaba a favor, pero en estas cosas de ceder y llegar a acuerdos y dar gobernabilidad, bueno, ¿qué más da? Y la eliminación de las asignaciones yo creo que es un tema mucho más complejo que la edad. Claro, por lo que planteabas tú Por lo que planteaba yo recientemente. Por la logística. Por la logística, por los PPI. Por ejemplo, hace 2 semanas, 3 semanas atrás, a mi universidad fue el expresidente Eduardo Frei Tagle, y uno ve en vivo, ¿no es cierto?, y en persona cómo hay que actuar durante circunstancias. Me tocó muchas veces verlo cuando el fallecido expresidente Piñera ya era expresidente y uno veía, ¿no es cierto?, todo este tipo de cosas. Y ojalá esta discusión se termine pronto y la verdad volvamos a discutir un poco los temas que le importan a los chilenos. Desempleo, cesantía, bajo sueldo, inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, reforma de pensiones. Y no nos discutamos un poquito en temas más o menos de élite política que la verdad no le tienen ningún sentido a los chilenos. Así que eso. Renata, vuelvo contigo respecto también a lo que tiene que ver con el cuidado de la institución de la presidencia. Y Alonso hablaba de cómo en la gestión misma se honra aquello a propósito de su mirada en torno a lo que ha hecho también el actual gobierno. Y también hay otros apuntes que realizó. Te dejo la palabra. No, yo creo que es importante estar de acuerdo con que eliminar la dieta a los presidentes o expresidentes, presidentas, es irresponsable, incluso peligroso para las instituciones y para la democracia. Creo que es importante destacar lo relevante que es la figura de ser expresidente. Al expresidente Frei se le sigue invitando a grandes foros, incluso internacionales, a la expresidenta Bachelet también. Lagos también se dedicó a transmitir sus conocimientos, y eso igual es importante de entender. Incluso que en varias universidades de Chile y del mundo, a los
ex rectores de las universidades, también se les da un cargo honorífico. Entonces, y se les da un sueldo para que sigan ligados a la academia. Entonces yo creo que igual es importante entender que esta dieta podría ser también para intencionar que los expresidentes sigan ligados al Estado, que sigan ejerciendo un rol, por supuesto, honorífico, pero también relevante para relaciones internacionales, para también temas importantes, para estar ligado a la academia, para transmitir conocimiento, así que en eso estamos de acuerdo. Y lo otro en lo que podríamos estar de acuerdo también con Alonso es que hay otros temas importantes que discutir. Este tema de la dieta de los expresidentes se está discutiendo en la Comisión de Justicia y Reglamento. Perdón, Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento. Entonces, cuando uno se pone a pensar en los temas que trata esta comisión, que está pendiente de la dieta que se le está dando a los expresidentes por precisamente por el caso de que Gabriel termina su mandato siendo muy joven, porque eso es lo que origina esta discusión. Uno dice, ya, ok, discutamos el monto, las asignaciones, pero despachémoslo rápido porque hay otros temas mucho más importantes en la ciudadanía. O sea, hay otro proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, que es, por ejemplo, la reforma al Código Penal, donde se va a evaluar el cálculo de las penas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la reforma al Código Penal? ¿Qué pasa con las reformas constitucionales para los requisitos de ser parlamentario? O sea, hoy día los diputados pueden ser deudores de pensiones de alimentos, por ejemplo. Uno puede ser candidato a diputado siendo deudor de pensión de alimentos. Entonces, ¿qué pasa ahí con esas reformas constitucionales? O candidato presidencial. También. Entonces, hay parlamentarios también que no tienen restricción para vivir en el lugar en el que se están postulando. O sea, hay reformas que son trascendentales, reformas constitucionales, reformas de justicia. O sea, hoy día tenemos cuestiones que abordar en temas de justicia. Creo que es importante también que podamos ver y hacer una reforma constitucional para que los que se postulan a cargos de representación conozcan su territorio, que vivan en su territorio. Hoy día los senadores no tienen restricción territorial para ser candidatos. Tenemos el llamado turismo electoral. ¿Por qué no frenar eso y poder que los representantes de los distritos sean y vivan en el territorio en el que habitan? Entonces tenemos el ejemplo más claro, más conocido de Chalper, que pasa de ser diputado del distrito 15 a ser candidato en el distrito 11, o sea, se cambia de región, se cambia de distrito, y uno pudiera pensar que tiene que ver Rancagua con Vitacura, por ejemplo. Entonces yo creo Machalí, que... más acorde. Entonces, hoy día no se le exige a los parlamentarios vivir en sus distritos o en sus regiones, y yo creo que eso es relevante a la hora de representar, porque recordemos que las funciones también de los parlamentarios está representar, legislar, fiscalizar, por supuesto, pero lo más importante es poder representar y conocer su territorio. Entonces, hay reformas que están paradas en la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, que son mucho más importantes que ver qué pasa con la dieta del expresidente. Alonso, te dejo la palabra para cerrar el panel, además. Sí, mira, lo primero que quería señalar es que evidentemente hay temas más urgentes que este. Claro, los ejemplos que tú dabas, me gustaría sumar un par también más. Por ejemplo, el cambio, ¿no es cierto?, de distrito que tú mencionabas de Diego Chalper, como también los cambios de partido. Por ejemplo, Gaspar Riga parte en el Partido de la Gente con unas votaciones bastante curiosas y termina hoy día candidato y cobijado un poco por la Democracia Cristiana en mi distrito, el distrito 6. Así que son cosas, Pamela Gil en el PDG también, son cosas que creo que también hay un sentido de urgencia en la cual legislar. Sin embargo, yo creo que más o menos es evidente que el presidente Boric no va a salir a buscar pega al sector privado terminando de ser presidente.
Y por eso es relevante un poquito lo que se da en esta discusión. Y también es un poquito evidente para algunos que va a volver a postularse a la moneda. Entonces, hay una discusión que había que dar, yo creo, pero no con la densidad o la magnitud tan, de alguna manera, algún chileno de estirar tanto el chicle en una discusión que posiblemente, si es que todos tuvieran un poquito más de altura de mira, fuese mucho más rápida y eficaz. Aparte, en una comisión que la verdad está compuesta muy transversalmente, y yo diría que la más transversal es la de Constitución. Tenemos, por ejemplo, tenemos Pamela Giles, Carol Cariola, Pamela Giles, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Raúl Soto. ¿Verdad? Es muy transversal y que creo que la verdad es que hay temas mucho más urgentes. Pero para terminar, solamente decir que hoy día los problemas que aquejan a los chilenos, la verdad es que no fueron solucionados ni en 3 años y medio por el gobierno del Partido Comunista y el Frente Amplio, con la llegada a mitad de terreno, con la prestada de ropa que hizo el socialismo democrático. No fueron resueltos los problemas ni los grandes dolores de los chilenos, y la verdad es que una discusión como esta también lo da. Y la verdad es que uno tiende a pensar que tampoco va a ser resueltos los dolores en una continuidad que representa el programa de gobierno y la candidatura, ¿no es cierto?, del Partido Comunista de hoy día de Janet Jara. Así que se vienen tiempos más o menos movidos de aquí a noviembre, pero la carrera es larga y yo creo, sigo esperanzado en un Chile mejor, con un mucho mejor futuro para todos los chilenos. Yo creo que vamos a tener alternativas totalmente distintas que sean de acuerdo a esta discusión. Aquellos que prometen derechos sin deberes, el camino un poco más fácil, el de los logros sin esfuerzo y el del progreso sin trabajo. Y ante estos cantos de sirena hay que resistir de aquellos que ofrecen atajos sin destinos. Y ante eso, la opción de Evelyn Matei para devolverle a los chilenos la esperanza, para levantar Chile, para volver a poner los temas que le interesan y les importan a los chilenos: seguridad ciudadana, crimen organizado, empleo, vivienda, etcétera, y no estar discutiendo si es que el presidente Boric o no sé qué, que la dieta y las asignaciones, y volvamos a tener un Chile grande y unido. ¿Querías apuntar algo? Sí. Ya, un minutito y doy otro minuto también a Alonso para ser equitativo. Sí, es que hubo ahí un anuncio de campaña, entonces Ya, quería que hubiera... bueno, yo creo que tal como se mencionaron los candidatos de la democracia cristiana, está Cristian Mella también en el 6, un candidato joven, otro candidato joven, Felipe Camaño. Entonces yo creo que hay distintas alternativas y candidaturas con un buen prontuario, con juventud, con experiencia y también con distintos atributos. Creo que es importante también decir que el argumento de Alonso de los 3 años y medio de que el gobierno no hizo nada se va a refutar en 3 días más cuando suba la PGU, se refuta también en el aumento del sueldo mínimo, así que yo creo que al final las obras hablan por sí solas. Y eso, yo creo que es importante decir a la ciudadanía que tanto la opción presidencial es importante elegir, pero también quienes acompañan a esas opciones presidenciales, que son los candidatos en el Congreso Nacional. Un minutito también, para ser equitativo. Sí, yo no hice propaganda a ningún candidato mío, pero en mi distrito 6 va Javier Kraseman y también... Pero a Evelyn. La Evelyn, en mi región va la Pepa Hoffman, y acá donde vivo en Santiago va la Connie Juve, tengo otro que está en la Araucanía, la Cate Montalegre en Magallanes, en Los Lagos, Richie Neumann en los Higgins, etcétera. Pero lo que yo quiero señalar un poco es que yo creo que la reforma de pensiones que tú dices que se va a ver en pocos días más con el aumento de la PGU, yo insisto que fue a pesar de la ministra Janet Jara y no gracias a la ministra Janet Jara. El aumento del sueldo mínimo no se condice en nada cuando tenemos un escenario económico incierto, con el desempleo al alza, el desempleo de mujeres con cifras históricas, con una creación de empleo de un año, digamos, de 141 empleos, y ante eso, ejemplo a la vista como lo hizo la alcaldesa de Providencia de Evelyn Matei, con el mejor sistema de seguridad municipal, con el mejor sistema de medioambiental y con la creación de 1 millón de empleo en el equipo que lideró el año 2010-2014. 10:01, no nos queda más tiempo. Renata, Alonso, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos a futuro para seguir tocando los temas país, y además estamos aquí en este fragor electoral. Un abrazo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente a ambos.